Entonces, les va a permitir visualizar, les va a permitir tomar las muestras. En algunos casos les va a permitir hacer el tratamiento, por ejemplo, para cuerpos extraños. Si son pequeños, uno los puede agarrar y retirar. Son los cuerpos extraños. Entonces, nos va a permitir hacer algunos tratamientos. Pero de más allá de Dudero no se puede pasar. Estos quedan como 5 metros y que no podemos ver nada con el microscopio. Desde ahí para allá no podemos seguir porque la funda no da para más. Y por la parte posterior, cuando hacemos una colonoscopia, igual solamente vamos a ver esta parte. Igual en esos casos de colonoscopia, pues primero hay que hacer un enema, hay que retirar la materia fecal, ¿cierto? Sí, para poder ver las paredes y poder introducir el líquido. Igual bajo anestesia general. En humanos, no sé por qué no hacen anestesia general. Lo que he escuchado a las personas es que eso es horroroso, ¿no? ¿Sí? Entonces yo no me explico, ¿no? Es algo que produce tanto malestar porque no, al menos una epidural que le colocaron a la persona. Entonces te dicen, no, una epidural, yo me la pongo, yo sé de eso. Pero la verdad es que sí, como 4 o 5 personas que he hablado que les han hecho colonoscopios, es horrible, a veces hasta se desmayan. Entonces vayan preparándose, ¿no? Entonces, nos va a servir para esto, ¿no? Tiene sus limitantes, por ejemplo, por eso es importante hacer la ultrasonografía. Por ejemplo, una masa. Recuerden que cuando tenemos una masa, a nivel ya sea a nivel del estómago o a nivel del estómago, generalmente en la parte superior tenemos inflamación. La masa produce una inflamación. Y como si se han dado cuenta, las partes del endoscopio es una piecita pequeñita que hace un mordisco. Entonces, a veces se puede solamente las células inflamatorias y no salen células neoplásicas. Pero como usted hizo la ecografía, se sabe que hay una masa. Entonces usted dice, bueno, no nos sirvió, entonces cambiamos de técnica. Nos tocó una laparotomía para poder acceder a la masa y tener una muestra que sea viable. Entonces, ultrasonografía, endoscopio, el análisis del líquido peritoneal, igual ustedes van a tomar la muestra, van a determinar si es un exudado, si es un transudado, ¿listo? Pueden determinar de acuerdo al pH y de acuerdo al color. Por ejemplo, a veces es color verduzco, entonces nos puede indicar que hay una ruptura de la vesícula biliar. Cuando se necesita peritonitis, ruptura de la vesícula biliar, ¿listo? Vamos a medir ahí bilirrubinas, entonces nos van a salir estas bilirrubinas, ¿listo? Entonces nos puede orientar. Puede ser orina, uno toma una muestra de líquido peritoneal y va a ver y es orina, ¿listo? Entonces con la ruptura de la vejiga, ¿listo? O puede simplemente ser un trasudado modificado. Entonces vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y con base en eso, en ese análisis podemos hacer una muestra y mirar un cultivo y un antibiograma si es necesario cualquier peritonitis. Y los estudios de digestión y absorción que miramos. Esto lo que hablábamos, se pueden hacer medir concentraciones séricas de vitaminas y también nos pueden dar alteraciones del sistema digestivo, tanto las del complejo B como la vitamina K. Y nos vamos a la parte de terapéutica. Bueno, esto ya lo vimos en fármacos, con un recordéis de los que vamos a mirar acá. Recuerden que mirábamos las guidelines de hidratación, salieron para los que estén interesados en el tema, este año ya salieron, ya están las 2020. Estamos trabajando con las 2016, creo que era 2013, no, 2013. Se demoraron 11 años en sacar las nuevas guidelines de hidratación. ¿Sí? Entonces, si quieren se las comparto, creo que las tengo en espacio. No, mentira, no las tengo, pero fue bien difícil de descargar. Así que no las encuentro. Porque aparecen y no aparece el link para descargar. Entonces, un poco de darme las mañas y las encuentro. Recuerden, no hay
no hay estudios clínicos aleatorizados, que son el gol estándar para la administración de medicamentos sobre hidratación. Lo que tenemos es un acuerdo de expertos. ¿Listo? ¿Sí? De esa manera, entonces, tenemos muchas formas de hidratar a los pacientes. ¿Sí? Es decir, no hay un consenso de cómo se debe hidratar realmente a los pacientes. Yo durante el 2024 no me las he leído porque me las encontré hace como 15 días. Entonces, no las he revisado bien todavía. Vamos a hablar más o menos de lo que hablábamos en el 2013. Toca revisarlas a ver qué ha cambiado. Entonces, como no hay un consenso, ustedes se van a dar cuenta de que muchos veterinarios se hidratan de muchas maneras. Para mí, de acuerdo a lo que he visto, la forma más lógica es como les expliqué, como vimos en farmacología, la parte de hidratación. Esa es como la más lógica porque tiene en cuenta varios aspectos. ¿Listo? Tiene en cuenta el volumen corporal, el porcentaje de hidratación, el déficit, todo eso lo tiene en cuenta, entonces me parece como la más lógica. La mayoría de la gente no la utiliza porque es dispendiosa. ¿Sí? Dicen, no, pues el animal son 60 mililitros por kilogramo de peso, aplicamos el doble, 120 por kilogramo de peso y listo, ya solucionar el problema, haga el goteo y ponga. Hay gente que no, simplemente analícelo y mire el goteo, ni siquiera le calcula, ¿no? Que le caigan unas 10 gotas por segundo, ya, ¿listo? ¿Sí? Entonces no se ponen a hacer números, ¿no? Pero la subhidratación y la sobrehidratación son malas. El ideal es, no tenemos una base científica para mandar la hidratación, pero hay que tratar de tener un rango que sea lo más adecuado para el paciente. ¿Listo? Entonces, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Los dos son malas. Entonces sí, hay que hacer unos minutitos, ¿no? Hay que hacer unos minutitos, hacer el ejercicio. ¿Cuándo? Aquí viene lo mismo de siempre, ¿no? Es cuando nosotros tenemos un paciente gastroentérico, en general cuando nosotros tenemos un paciente y lo estamos examinando y tiene fiebre o tiene cualquier signo, y se han dado cuenta en humanos, que es el símil que yo les hago, usted llega por urgencias, por cualquier cuestión, y lo primero que hacen es canalizar. Ni lo saludan, ¿no? El brazo, digo una señora ahí toda brava, no tanto canaliza. Espere que ya lo van a atender. Y uno ahí, ¿no? Que no se puede volar uno, ¿no? Y uno después se arrepiente, ¿no? Yo qué estoy haciendo aquí, después de media hora, una hora de estar esperando que nadie lo atiende, ¿no? Yo qué hago aquí, me dan ganas de irme, pero ya no puedo irse porque puedo salirse con el atril eso, ¿no? Correr por las calles de Pasto. Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos hacer rutinariamente. Si usted llega y examina rápidamente cuando está deshidratado, de una vez decirle al propietario, toca hacerle esto, hacémoslo de una vez y sigamos llenando la historia. Entre más rápido empieza uno a reponer los líquidos y arranca con un mantenimiento. Si no lo necesita, pues el mantenimiento no le afecta. Y si ya necesita hidratarlo, pues usted le corrige y le coloca la cantidad que necesita y ya tiene una vida de acceso. Eso no lo hacemos. Nosotros rutinariamente eso no lo hacemos. Entonces, ¿cuándo? Entonces, generalmente, cuando el paciente lo necesite, ¿listo? Que la mayoría de los gastroentéricos lo van a necesitar. ¿Cómo? Recuerden que vamos a tener diferentes vías de hidratación. Podemos tener la vía oral, ¿listo? Podemos tener la vía intravenosa, podemos tener la vía intraósea, ¿listo? Entonces vamos a tener diferentes vías dependiendo del paciente, ¿sí? En el caso de la vía oral, recuerden que es la vía de elección si el paciente no tiene voz, ¿sí? Entonces sería como la vía de elección. El inconveniente de la vía oral es la adhesión al tratamiento, ¿no? Usted le dice al propietario que hay que darle 15 centímetros cada 15 minutos, el propietario le hará las 2 o 3 primeras horas, ¿sí? Y lo que me pasaba a mí, ¿no? Uno lo mandaba a la casa con los líquidos y a las 10 de la noche o a las 11 de la noche se acuesta todo el mundo y hasta el otro día el paciente esas 6, 7, 8 horas de sueño no recibe. Y el otro día llegaba más deshidratado. Entonces ese es el inconveniente del día por la adhesión al tratamiento. Entonces si usted lo va a tener en el consultorio, usted no tiene tiempo para cada 15 minutos estarle aplicando 15 centímetros o 10 centímetros de líquidos. Entonces, es la ideal para el paciente, sí, pero es difícil para el propietario y es difícil para el veterinario.
hacer la hidratación correcta. Por eso generalmente nos vamos por la vía intravenosa. Si es un animal muy joven, si es un neonato, un animal de un mes y medio, que a veces canalizarlo es difícil. Está la vía intraósea. Recuerden que la administración de fluidos en la vía intraósea es igual que la vía intravenosa. En los textos está la técnica, se utilizan los huesos largos. Esto en el cachorro, ¿no? En animales adultos no, porque los huesos son más duros, no les va a pasar. Esto la aguja. Se utilizan las agujas, que son una 16 más o menos, y se introduce entre el trocánter mayor y el trocánter menor, ahí se introduce la aguja. Entonces se introduce acá y se canaliza el fémur, generalmente se canaliza el fémur. Y se conecta el venocrisis y se coloca los líquidos. Es duro, pasar el hueso es duro. Entonces, pero está la opción de hacerlo por intravenosa en estos animalitos. Si no podemos canalizar, a veces es bien difícil cuando el animal está muy deshidratado. Recuerden que hay algo que se llama la venodisección. Entonces, usted no pudo canalizarlo, usted va a la venodisección. La venodisección usted tiene que rasurar un procedimiento quirúrgico. Usted rasura, yodo alcohol, hace un corte, no longitudinal, sino lateral, de esta forma. Y hace la disección, localiza el vaso, le coloca una pincita por debajo del vaso, coge el catéter, ya está viendo el vaso, le hace un torniquete, lo está viendo el vaso, pasa la aguja, lo canaliza y lo protege. ¿Sí? Es excelente, ¿no? Cuando uno lo encuentra, los vasos son. ¿Sí? Le coloco un gelcito antibiótico ahí y lo venda, ¿no? Para evitar complicaciones. Eso puede salvar vidas. Entonces, ustedes tienen que tener en mente que si no puedo canalizar a mi paciente, puedo hacer la venodisección. No dejar al paciente sin líquidos, porque el paciente los está necesitando. Entonces hay que hacerle la venodisección. Entonces, ¿cómo? Ya miramos, ¿no? Oral, intravenosa, intraósea, o hacemos la venodisección. No, en estos casos, cuando son pacientes gastroentéricos, no es recomendable la administración de líquidos por vía subcutánea. Recuerden que un paciente deshidratado se va a vasoconstricción periférica. Y vasoconstricción periférica está a nivel de la piel. Entonces los vasos sanguíneos sí están en constricción y no van a absorber esos líquidos. Entonces no utilicen la vía subcutánea en pacientes deshidratado. Sí, claro, pues es mejor todavía. Usted puede yugular mejor. Incluso no hace venodisección para yugular. ¿No? Es exactamente lo mismo, no llega al cortecito, realiza el yugular, pasa el catéter y sin caso de que no la pueda coger. ¿Qué le estaba diciendo con la pregunta? Ya. Hay un caso en que hacemos subcutáneo, ¿listo? Pero no es de digestivo, es de renal. ¿Listo? Y el paciente no está deshidratado. Es para evitar que el paciente se deshidrate, que es una enfermedad renal crónica. Se hacen gatos y se hace y se coloca por vía subcutánea y se le enseña. Eso es dermatovenoclisis, algo así se llama eso. ¿Listo? Ahora, que es colocar los líquidos a nivel subcutáneo. Entonces, como los pacientes tienen poliguria, están deshidratando y lo que consumen no alcanza a compensar lo que pierden por la orina, se les coloca cada 2 o 3 días a nivel subcutáneo. ¿Sí? Y por eso toca enseñar al propietario que tiene que tener clínica. Entonces, el propietario les coloca 100, 200, 300 mililitros, dependiendo del tamaño del animal, ¿listo? Por vía subcutánea, y lo hace cada 3 días y eso evita que el paciente se deshidrate cuando tiene enfermedad renal crónica. Pero no es deshidratado, ¿no? Entonces está diseñado para evitar que el paciente se deshidrate. Estamos dando la parte que no alcanza a recibir por los líquidos, ¿sí? Entonces, eso es otro concepto muy diferente. La cantidad, pues ya hicimos los ejercicios, vamos a tener un volumen de mantenimiento, ¿listo? ¿Sí? Que es de 40 a 60 mililitros por kilogramo de peso. El mantenimiento ya saben ustedes que va a depender. Estamos en clima frío, estamos en clima caliente.
Generalmente el valor más alto es para clima caliente, el valor más bajo es para clima frío. En general uno aquí toma menos agua que clima caliente, ¿no? Entonces, eso está relacionado con eso por la temperatura, con la pérdida de líquidos, uno aquí pierde líquidos. Entonces, uno generalmente acá para ir acá utiliza los valores promedios, los más bajos. Va a estar relacionado con el porcentaje de deshidratación que calculemos. Recuerden que aquí es donde empieza lo subjetivo, ¿no? Usted dice mantenimiento, mantenimiento es igual para todo, entre 40 y 60. Hay una parte subjetiva, es cuando usted elige cuál del rango, ¿listo? ¿Sí? Pero en deshidratación es bastante subjetivo. Para usted puede ser el 6, para usted puede ser el 7, para usted puede ser el 8, para usted puede ser el 9, ¿listo? Y recuerden que se calcula hasta el 12% nada más de deshidratación. De ahí en adelante no es compatible con la vida. Deshidratación entre 14 y 15% no es compatible con la vida. Antes nos decían a nosotros, y aquí lo entendí, ¿sí? Que era porque hay un daño enzimático. Lo que se sabe hoy en día es que hay un daño a nivel de glucocalis. Entonces el paciente se bloqueó. Ya no hay, ya usted le puede colocar líquidos y el paciente no va a regresar. Entonces recuerden que por ahí en alguna promoción vimos un video de glucocalis en algún tipo de examen. Entonces es bien importante que tengan en cuenta lo de la parte del glucocalis. Eso explica muchas cosas, ¿no? De nutrientes. Y entonces vamos a calcular, recuerden que de acuerdo al porcentaje de deshidratación, lo que recomiendan, como en el video que vimos en el fármaco de grandes animales de hidratación en grandes, la señora recomendaba, si es del 6 al 8, pues utilice 7. Si es del 8 al 10, pues utilice 9. Si es del 10 al 12, pues utilice 11 o 12. ¿Para qué? Para evitar que nos quede por ejemplo, que nos queda en el 8, puede ser grado 1 o puede ser grado 2. ¿Listo? Entonces, para evitar eso, usted le calcula y dice 7, ya sabe que es grado 1. ¿Sí? Si dice 9, es grado 2. Si dice 11 o 12, es grado 3. ¿Listo? Entonces, para poder hacer los cálculos bien. Entonces, recuerden que vamos a ver la elasticidad de la piel. ¿Listo? Que son unos objetivos. ¿Por qué? Porque si usted le va a hacer elasticidad de la piel, acostúmbrense ahora que están yendo a las clínicas, ¿no? Todo perro que llegue, pellizquenlo. ¿Sí? Miren, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que toma la elasticidad de la piel en la frente. Y ahí queda, ¿no? Arrugado. Y el paciente no llegó por deshidratación, llega por una vacuna. Un Shar-Pei, un bulldog, que por sí son arrugados, uno le hace otra arruga, ¿no? ¿Sí? Entonces, y cuando el paciente llega al gastroentérico, usted va y le hace, pues dice, uy, sí, está súper deshidratado. Resulta que son sitios de esos perros donde la piel es arrugada. Eso uno se da cuenta en la medida en que uno lo va haciendo. Entonces, todo perro que llegue, usted llegue, no está deshidratado, diríamos la deshidratación, porque usted está siguiendo la historia. Entonces se da cuenta que algunos perros y los viejos ocurre con mayor frecuencia. Un perro viejo le coge la piel y no regresa. Y no está deshidratado. Va perdiendo elasticidad. Entonces, eso se hace, uno se va habituando en la medida en que lo va haciendo. Entonces, llegan ustedes, ¿dónde lo van a hacer? Puede ser en la frente, puede ser en medio de las orejas, puede ser aquí en los costados, ¿listo? Entonces, ustedes van a determinar en qué sitio van a habituarse para determinar el porcentaje de deshidratación. Eso está por segundos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se demora, entonces dicen así, después tiene tanto de deshidratación. Recuerden que se puede hacer el relleno capilar. Entonces vamos a colocar el dedo ahí, ¿cierto? Vamos a mirar, ¿cierto? Cuánto se demora en el retorno venoso, ¿cierto? Volverse a colocar de color, ¿sí? Se puede hacer en la encía o se puede hacer en el labio, ¿sí? No se puede repetir. Es una recomendación técnica que hay, que en el mismo sitio no se puede repetir. Si usted le quedó duda, utilice el otro. Y si le quedó duda, utilice el labio. Y si le quedó duda, utilice el otro. Y si tiene más dudas, pues llame a alguien que sepa. Yo utilizo 4 sitios si tiene dudas, ¿no? Entonces, vaya, llame a alguien que sepa. ¿Sí? Entonces, normalmente uno llega tan, y no puede hacer, uno se emociona, ¿no? Como se demora, ¿no? Sí, la calidad de la saliva, el animal es deshidratado, entonces uno mira la boca, la saliva se vuelve más espesa. ¿Listo? Uno mira las conjuntivas, pueden estar congestionadas. El globo ocular puede estar congestionado por la deshidratación. Puede haber retracción del globo ocular. Entonces, uno está mirando la retracción del globo ocular.
Recuerden que uno mira el pulso en el paciente deshidratado cuando se encuentra el pulso. Recuerden que se activa el sistema de las catecolaminas, ¿no? El sistema simpático es el primero que se. Entonces, ¿cómo está el pulso? Es rápido y débil. ¿Listo? No es un pulso débil. ¿Por qué? Porque digo su posición. Uno lo que toca es que está rápido y está débil. ¿Listo? Entonces, usted empieza a reunir todos esos datos y usted dice, si es una deshidratación. Después de toda esa información que usted recolecta, usted determina el porcentaje. En las guías hay una fórmula, ¿listo?, que se basa en una constante y se multiplica el mantenimiento por esa constante y nos da la cantidad de líquidos que se deben colocar al paciente. Bueno, y por acá lo hacemos: el mantenimiento por el peso del animal, el porcentaje de deshidratación, sacamos el 60-65% del peso del animal, que es agua, recuerden, y de ahí hacemos la cantidad de porcentaje de deshidratación y sumamos los tres valores, ¿no? Mantenimiento, deshidratación y la construcción del bienestar. Algo que es muy importante hoy en día, hay ecógrafos, ¿listo? Por todos lados, todo el mundo tiene ecógrafo, y ya lo vimos lo vimos ahorita, lo de la vena cava. Cuando la vena cava está, cuando el paciente está deshidratado, recuerden que la vena cava tiene el colapso de la vena cava. ¿Listo? Entonces recuerden que tiende a colapsarse, ¿sí? Y que nosotros colocamos los líquidos. Hay que hacer una evaluación a los 30-40 minutos de estar colocando los líquidos. ¿Listo? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la distensibilidad de la vena cava. Simplemente hacen las sifoideas, ¿no? Ahí se la ve. Se la ve que está colapsada. Y si el animal es, le he llamado eso, ¿no?, responsivo a líquidos, o no responsivo a líquidos. Cuando el animal es responsivo a líquidos, entonces la vena cava ya deja de colapsarse. Si no responde a líquidos, la vena cava está colapsada. Y ese paciente que no responde a líquidos, tengan en cuenta que eso se debe por el problema de glicocalis. El glicocalis, ¿se acuerdan? Son esas en los vasos, en las arteriolas, allá hay unas vellosidades, ¿listo? Y esas vellosidades son las que impiden que los glóbulos rojos de la sangre entren en contacto con el endotelio de los vasos. Si ustedes se acuerdan de la coagulación, los factores de coagulación se activan cuando la sangre entra en contacto con el endotelio. ¿Sí se acuerdan? Pero no entra en contacto porque ahí se encuentra el glicocalis. ¿Listo? Cuando el paciente tiene una enfermedad que puede ser, generalmente son sépticas, ¿listo?, se daña el glicocalis. Y si se daña el glicocalis, cuando nosotros colocamos los líquidos no se mantienen dentro de los vasos sanguíneos, sino que salen a los espacios. Entonces está colocando el líquido y los líquidos, como si la manguera estuviera rota, se sale. Entonces cuando usted mira la cava, está colapsada y usted le está colocando los líquidos. Ese paciente necesita vasopresores. Necesitamos que la sangre se mantenga dentro de, que los líquidos se mantengan dentro de las arterias y dentro de la arteria. Entonces necesitan vasopresores. El pronóstico es reservado, ¿no? Es reservado más en esos pacientes que no son responsivos. Pero usted tiene un diagnóstico, usted le puede decir, el paciente no está respondiendo a líquidos. Eso como lo hizo con ecografía. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que eso es algo relativamente nuevo, de unos 10 años más. Pero es relativamente nuevo. En la medida que vamos teniendo los ecógrafos podemos hacer ese tipo de análisis. Entonces vamos a mirar y hay unas partes que sí nos toca hacer el ejercicio. Pensé que no lo iba a hacer. Estaba feliz hablando de él, pero ignorándome a mí mismo. Doña Narváez, hágame el favor de nos explicar. No tocaba Mancha o Guerrero, Cruzado, pero no vivimos de acuerdo.
Bueno, hagamos un ejercicio rápido para poderles explicar esta parte. Esta parte está en discusión, ustedes tienen que individualizar al paciente. ¿Listo? Por eso les digo que va a estar en discusión. Corremos el televisor. ¿Vamos a allá? Háganme el cuadro. Kilogramos. Vamos a trabajar con 40 a 50 mililitros por kilogramo de peso de mantenimiento. Vamos a decir que tiene un 7% de deshidratación. Y vamos a decir que este paciente ahí está, entonces el mantenimiento lo vamos a dejar en 40, 50, 60 de la cama. Lo vamos a dejar en 600 mililitros. ¿Listo? De entrada. El paciente es un adulto, es un adulto. Vamos a calcular el 60% de agua, ¿no? ¿Listo? Entonces tiene 6 kilogramos, que es igual a 6 litros. ¿Listo? Y esos 6 litros es igual a 6.000 centímetros cúbicos, que pasan a ser el 100%, que decimos que es el 7% de lo que está deshidratado, que eso nos da 420 mililitros. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí está bien? 7, 42, quito 2 ceros, me queda un cero más. 420. Y es grado 1, y es el 1% del mantenimiento, entonces son 6 mililitros. Esto nos da 1026 mililitros. ¿Sí? ¿Cuánto me demoré? ¿Por qué la gente no hace el ejercicio? Esa es la pregunta. La verdad yo no lo entiendo, ¿no? Porque no hacen el ejercicio. No, es que el ejercicio es muy largo, que es muy complicado, que sí. Grado 1, el 1%, grado 2, el 2%, grado 3, 3%. Si hubiera grado 3 sería 18. ¿Cómo casi eso? Por eso no lo sé. Por los ejercicios. ¿Listo? Para este traemos calculadora, ¿no? La peso, recuerden que es calculadora que sume el resto y no pueda multiplicar. Ahí falla. Entonces, ¿cuál es la variante? Esto lo habíamos determinado que lo dividíamos en 24 horas. ¿Listo? Esto lo habíamos determinado que lo dividíamos en 24 horas y sacábamos el goteo. ¿Recuerdan cuántos mililitros por minuto? ¿Se acuerdan? ¿Listo? Cuando estamos hablando de gastroenterología, hacemos una variante que es esta. Y por eso toca hacer la ecografía. ¿Cuál es la variante? Que esa deshidratación se repone en las primeras horas, no en las 24 horas, sino que se repone en las primeras horas. Y va a variar dependiendo a quién ustedes vean. Algunos textos dicen que la deshidratación se debe reponer en las primeras 8 horas. ¿Listo? Otros dicen que en las 6 horas, otros dicen que en las 4 horas. A mí me parece como más prudente las primeras 8 horas. ¿Listo? Entonces eso nos cambia el goteo. ¿Sí? Vamos a tener un goteo las primeras 8 horas y las siguientes 16 horas es otro goteo. ¿Listo? ¿Sí? Porque cuando ustedes ven números se quedan y se despiertan.
Se despiertan a lamentarse, siguen durmiendo. Uno está hablando de lo demás ahorita. Uno, números. Un día se les hago un video, voy a hacer un video así, y hagamos un ejercicio ahí para que se den cuenta del cambio tan. Don Ojeda tiene un meme en curso, ¿no? Un sticker en curso. El del examen, que estoy así con la foto y lo han tomado atrás, ¿no? Que está pensando por ahí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí me toca hacer un paso adicional. 600 mililitros dividido en 24. ¿Quién hace esa división? 25. ¿Sí? Sí. Por hora. 420 dividido entre 8. 52. Démoslo 52. Eso es un volumen alto, ¿no? ¿Sí? Me da 77. Entonces aquí me salen dos opciones. Lo sumo y cuadro el goteo. Y eso es para las primeras 8 horas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Y los 6 ml? No, vamos a ahorita los metemos. Bueno, sí deberíamos haberlos metido. No, porque ya eso. Sí, hagámosle caso a la observación. Igual eso no nos afecta mucho, porque sería 606. 606 dividido 24. No afecta mucho. ¿Listo? Y acá nos dio 52.5. Esto nos daría 78. Por aproximación nos daría 78. Un centímetro más. Teniendo en cuenta la observación. ¿Cuánto nos daría esto en goteo? Si es microgoteo. 78 gotas por minuto. ¿Listo? ¿Y se acuerdan por qué? No? Divido entre 60 y multiplico por 60. Da 78 gotas por minuto. ¿Qué? Y acá me quedó, cuando completen las 8 horas, ¿a qué goteo me voy a pasar? Al de las 16 horas, ¿no? A este, por 16 horas, con un goteo de 25 gotas por minuto. Estas son las primeras 8 horas y estas son las 16. Al revés, es que es como complicado, pero bueno. Así queda 25, queda al revés. Así. Le damos gusto, tranquilo. No era 16:50, no, 8 horas. Ese es el de la deshidratación y ese es el del mantenimiento. ¿Qué se perdió? Desde que puso los 10 kilos. Me prendió la luz, dije, ¿por qué me despiertan así bruscamente? Bueno, arranquemos de nuevo. Vamos a hacer un ejemplo de hidratación, ¿listo? Para el paciente gastroentero. Este paciente, hasta ahí vamos viendo. Vamos a utilizar nuestro ejemplo de siempre, el paciente de 10 kilogramos, que es un adulto, ¿sí? El cual le calculamos, por eso todo esto es subjetivo, ¿no? Que tiene el 50% de ¿listo? Y vamos a utilizar un mantenimiento entre 40 y 60 mililitros por kilogramo de peso de mantenimiento. Utilizamos 60,
Para este ejemplo vamos a utilizar ese. Y la vamos a calcular, hicimos todo lo que hemos hablado de deshidratación, y calculamos un 7% de deshidratación que corresponde a grado 1. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos el mantenimiento, ¿no es cierto? Cuando hacemos la deshidratación, ¿sí? Recuerden que del peso que tiene el animal de los 10 kilogramos, digamos cuánto corresponde a agua. Como decimos que es el 60%, son 6 kilos corresponden al 60%. El animal, 6 kilos son agua. ¿Listo? Entonces aquí está, 6 kilogramos corresponde a 6 litros. Esa agua pasa a ser el 100% de los líquidos que tiene. Entonces pasa a ser el 100%. Como él ha perdido el 7% de acuerdo a lo que nosotros le calculamos, entonces hacemos la multiplicación. ¿Sí? 6 por 7, repitan conmigo, 42. La tabla del 6 o la tabla del 7, como la quieran ver, ¿no? 6 por 7, 42. Cancelo los dos ceros del 100%, cancelo los dos ceros que están acá, me queda un cero, lo bajo. Me da 420 mililitros. Como dijimos que era grado 1, la deshidratación, si nos acordamos, es el 1% por cada grado de deshidratación. Si es grado 1, es el 1%. Si es grado 2, es el 2%. Si es grado 3, es el 3%. Ya la próxima me deja doblar. ¿Sí? Vamos a ver los estados. Es el 3%. Y sumamos 600 más 420, 6 y 4 da 10. ¿Sí? 10 está aquí y tengo un 2 por acá y tengo un 6 por acá, me da 426. Entonces me da 1026 mililitros. Estimados y queridos jóvenes, ¿qué nos ha entendido hasta ahí? Por eso estamos en la. Bueno, pero cuando el paciente está deshidratado en gastroenteritis, nosotros nos dicen los autores, ¿sí?, que hay que reponer la deshidratación en las primeras horas. Ese es un concepto de controversia. ¿Sí? Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que dicen que tal vez, que posiblemente, ¿listo? Y de ahí viene la otra parte subjetiva, ¿en cuánto tiempo? Hay unos que dicen en 8 horas, otros que dicen en 6 horas, otros que dicen en 4 horas. Otros que dicen que en las primeras horas y no se comprometen con nada. ¿Listo? Entonces, vamos a calcularle en las primeras 8 horas y nos van a quedar una cantidad de líquidos para las siguientes 16 horas. Aquí hay dos opciones. Esta, como les decía, aquí hay dos opciones, pero solo hicimos la primera. Una opción es: sumamos el mantenimiento de esas 8 horas más la deshidratación. ¿Listo? Ya hemos dicho que eran 420 mililitros de la deshidratación, lo dividimos entre 8 horas. Eso nos dio 52.5. Entonces, hay dos opciones. Sumamos mantenimiento más deshidratación en esas 8 horas, eso dicen unos autores. ¿Listo? Y otros dicen solamente la deshidratación. Y después lo pasamos a mantenimiento. ¿Listo? Son dos cosas diferentes, ¿no? En el uno serían 52 y en el otro serían 78. ¿Listo? ¿Sí? Es decir, en las primeras 8 horas no le hago mantenimiento, simplemente lo voy a rehidratar. ¿Listo? Entonces me arranco con 52. Que a mí esa me gusta, parece chévere. Pero ese también está. Sumo las dos y me da 78. En teoría, en algunos textos aparece que el animal puede recibir hasta 100 mililitros por kilogramo de peso por hora. ¿Sí? Hasta 100 mililitros, ahí puede recibir el animal. Este está muy cerca, entonces me gustaría más irnos por la otra. Quiero ser precavido. ¿Por qué? Porque si ese animal no fuera grado 1, sino grado 2 o grado 3, esto sería mucho mayor y eso estaría más cerca de los 100. Que es el punto máximo que toleran los vasos sanguíneos. Entonces, le calculo y esto me da 78 gotas por minuto las primeras 8 horas. Si lo hago con la otra fórmula me daría 52 gotas por minuto. Y el resto se lo tengo que colocar en las siguientes 16 horas, que son las 25 gotas por minuto. ¿Sí se queda claro? ¿Qué entra aquí? Por eso este paciente está en urgencias. ¿Listo? Este paciente tiene que ser reevaluado.
Usted no le calcula para 24 horas y en 24 horas lo voy a volver a ver, ¿no? Entonces, ese paciente tiene que estarlo viendo durante el día. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque el paciente puede seguir con vómito y puede seguir con diarrea. ¿Sí? Y lo que pierde puede ser mayor a lo que se le está reponiendo. ¿Cómo hacemos ese análisis? Ellos se inventaron un poco de cosas, ¿no? Eso lo vimos en hidratación, si se acuerdan. Uno, ponerle pañales. ¿Listo? Entonces, si uno pesa el pañal antes y pesa el pañal después, y mira cuánto pesa el pañal, y eso es lo que ha perdido el animal en líquidos. ¿Listo? Pero eso es bastante dispendioso, ¿no? Si el animal vomita, el pañal no le sirve. Se tiene que calcular cuántos líquidos perdió el vómito. Entonces, lo más fácil para nosotros como clínicos es pesar el animal. ¿Sí? Entonces, va a poder el paciente y lo va a pesar. ¿A cuánto tiempo lo pesa? A las 8 horas. Si usted lo hizo, sí, pero va a pesar a las 8 horas. Es un tipo prudencial de la hidratación. Llega usted, lo pesa, el animal está pesando 10 kilos. Se mantiene bajo tiempo. ¿Listo? ¿Sí? Es decir, lo que pierde con lo que se le coloca, el paciente va hidratándose. Si gana peso, ojo, si gana peso y gana, indica que el animal está reteniendo los líquidos. Entonces, ¿cuánto le colocó? ¿Cuánto aumentó de peso? Y el animal los está reteniendo. ¿Por qué? Porque el animal tiene que empezar a orinar. ¿Sí o no? Usted lo hidrata, el animal tiene que desactivar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Usted coge el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético encefálico y el animal empieza a orinar porque se está hidratando. ¿Listo? Si no empieza a orinar, entonces el animal puede tener líquidos. ¿Sí? Entonces hay que mirar esto con cuidado. Si el animal pierde peso, si estaba en 10 kilos y ahorita está en 9.8 kilogramos, ¿qué significa? Después de esas primeras 8 horas, que el animal, a pesar de lo que yo le hice, vomitó, tuvo diarrea y perdió. ¿Qué tengo que hacer en las siguientes 8 horas? ¿De ponerle cuánto? 200 centímetros cúbicos que me perdió de líquidos. Por eso es que toca rebajar. En otro caso ya quisiera así, pero le dije, que ya le hizo. Usted lo calcula inicialmente con lo que está ocurriendo en ese momento, pero lo reevalúa a las 8 horas con lo que esté ocurriendo en ese momento. ¿Sí? Y si perdió peso, usted tiene que reponer lo que ha perdido de peso con lo que se supone que lo está perdiendo por líquidos. Él no los pierde por masa muscular, los está perdiendo por gas, no se está perdiendo por nada, por un corte. No se está perdiendo es por el vómito, ¿listo? ¿Sí? Esto no lo vimos en el fármaco, esto lo dejé para acá, para que se la estaba olvidando. Estaba feliz hablando de eso. Entonces ahí va a seguir con el 100% de deshidratación. Sí, usted lo deja ahí. Nosotros son más de los 200. Sí, usted ya lo hidrató, supuestamente ya lo hidrató. ¿Sí? Usted de aquí en adelante se va a guiar por el peso. Usted ya no vuelve a calcular la exhibición, sino usted dice, no, me toca reponerle los 100 mililitros. Pues todos esos 200 los sumo al mantenimiento. Al mantenimiento. Pero recuerden que estos 200 los va a reponer en las siguientes 8 horas. Entonces serían 200 dividido 8, ¿cuánto nos da? 25 más 25, entonces de ahí en adelante se le va a poner 50 las siguientes 8 horas. Entonces usted se bajó de 78, se bajó a 50 las siguientes 8 horas. Y vuelve y lo pesa las siguientes 8 horas hasta que el paciente se estabilice. ¿Listo? ¿Sí? O sea, ¿sí les queda claro? Al paciente hay que reevaluar, cuando no sé cómo tampoco, pero hay que reevaluar. ¿Listo? Y aquí es donde viene lo importante, combinar las cosas. Usted le hace, recuerden, usted le está colocando esto a la media hora, a los 40 minutos, ¿cierto? A la hora, usted le hace la ecografía. Y mira si ese paciente se está encharcando, porque de pronto no es responsivo. ¿Sí? Entonces usted mira el índice de colapsabilidad de la cava, no respondió.
se va a hacer un TFAS y el paciente está presentando congestión pulmonar porque no está respondiendo a los líquidos, empieza a sacarlos. ¿Listo? Entonces usted combina las ayudas diagnósticas. ¿Sí? Usted sabe que tiene que ponerle líquidos. Si se han dado cuenta, la mayoría de los pacientes responden a líquidos, pero hay un grupo de pacientes que no responden. Entonces mira, con la estabilidad de la cava no está respondiendo, váyase inmediatamente a pulmones. ¿Listo? Congestión, suspender líquidos, este paciente toca vasopresores y toca desencharcar. Eso es algo que no vemos dentro de la carrera, ¿no? Que es urgencias. Eso es más de ese tema de urgencias. Los que vayan a hacer, los que les guste pequeños, que vayan a hacer el diplomado, y hay una parte de urgencias. Arias no vino, ¿no? Es la que va a hacer el diplomado. ¿Quién más iba a hacer el diplomado? Ah, López, ¿no? López, ¿no? ¿Quién? ¿Hay alguien más que iba a hacer el diplomado? Mesa, creo que no. Ah, Mayre Reina. Y se van a dedicar al diplomado. Entonces, esa parte, miren cómo nos cambia, ¿no? El concepto de hidratación. ¿Por qué? Porque estos son conceptos de urgencias. Y ese paciente que ustedes tienen deshidratado ahí está en una urgencia. Y hay que estarlo reevaluando permanentemente para poder asegurar que lo que estamos haciendo está bien hecho. ¿Sí vamos bien? Bueno, voy a borrar. Después pregunto yo, recuerden, ¿no? ¿Al revés otra vez? No. No todos los pacientes van a ser responsivos a líquidos, por eso. Si ustedes no tienen el ecógrafo, ustedes los están colocando en los líquidos y lo que hacen es auscultarlos. Si yo los oculto, no es responsivo a líquidos que voy a encontrar. Extractores. El paciente se está encharcando, entonces los escucha y quiero escuchar. Extractores, si el paciente empieza a toser. Pero la idea es no llegar allá, ¿no? Si usted no tiene nada, entonces usted haga el mantenimiento, como hicimos en fármaco, le divide todo en 24 horas y al menos le da unas horas más de vida. No lo vaya a enchantar. ¿Por qué? Porque esa parte los emergentólogos la están revaluando. Antes hablaba, les decía que hasta 100 mililitros por kilogramo de peso por hora, y eso está revaluado. Eso sí se sabe que encharca al paciente. No se debe llegar a esos niveles. Por eso les daba las dos opciones. Hagan primero la deshidratación y después hagan el mantenimiento. Si hacen la deshidratación solita, entonces puede ser en 6 horas. ¿Listo? Y después se siguen con mantenimiento. Como les digo, sobre eso no hay algo. Hay muchas cosas escritas, pero no hay nada claro. ¿Sí? Entonces toca tomar decisiones. En ese momento toca tomar decisiones. Si yo no lo quiero encharcar al paciente, entonces me voy con niveles de hidratación más bajos. Si yo veo que me llegó a 80 mililitros por kilogramo de peso hora, digo, bueno, no, tal vez no. Dejamos, no se lo voy a cuadrar en 6 horas, se lo voy a cuadrar en 8, no se lo voy a cuadrar en 8, se lo voy a cuadrar en 10. ¿Listo? Y lo rehidrato en las primeras 10 horas para evitar ese tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, me voy adaptando a lo que el paciente vaya necesitando. ¿No es eso? Hoy no pidió receso. Si usted lo dice, claro. Están un poquito revaluadas. Funcionar funciona. Desde el punto de vista teórico parece que funciona. Lo que hacen ellas es que mueven el líquido. Recuerden que los líquidos se mueven por ósmosis. Entonces, de donde están menos concentrados a donde están más concentrados para igualar la osmolaridad. Entonces, cuando disminuyen los líquidos a nivel del líquido intravascular, vamos a tener mayor cantidad de líquidos a nivel del espacio extravascular y del espacio celular. Y si yo aumento la osmolaridad a nivel de los vasos sanguíneos,
¿qué va a suceder? Que de las células y de los líquidos extracelulares van a pasar a la circulación para tratar de igualar la osmolaridad. Está más concentrado, pues así que quedó a nivel intravascular, los líquidos se mueven para igualar la osmolaridad. Entonces se ha propuesto utilizar soluciones salinas hipertónicas. Recuerden que la solución salina isotónica es de 0,89. Por esa razón, la solución salina comercial, que es de 0,9, se considera que es hipertónica levemente, pero estas son del 7%. Casi que 9 veces más que la comercial. Y está basada en eso, está basada en la osmolaridad, en arrastrar líquidos hacia los vasos sanguíneos. Ese es el principio básico de esto. Pero estas soluciones salinas hipertónicas, por eso hay que mirarlo con precaución. Por ejemplo, pacientes que tienen Addison, que no esté diagnosticado, pacientes que tengan activación del sistema simpático que está activado por la deshidratación, ¿no? Pacientes cardiópatas, pacientes renópatas, ¿no es cierto? Estarían contraindicadas estas soluciones salinas hipertónicas. Entonces no es para todos los pacientes. Y lo que se recomienda son 4 a 5 mililitros por kilogramo de peso, ¿listo? Durante 10 minutos. Entonces usted, paciente pesa 10 kilos, son 40 mililitros, lo divide, son 4 mililitros por minuto, ¿no es cierto? Que serían, ya le calculan cuántas gotas le da por ¿listo? Entonces, esa es una forma de recuperar rápidamente la volemia en pacientes que están deshidratados. Shock, hipovolemia. Los coloides, bueno, antes me olvidaba, ¿no? Dentro de las soluciones que tenemos para hidratación vamos a tener los cristaloides, que son los que hemos hablado. Los cristaloides son agua más algunos electrolitos y se asemejan a la osmolaridad del plasma. Esa es la función básica de los cristaloides. Agua, electrolitos y que se asemejan a la osmolaridad del plasma. Y con base en eso vamos a tener diferentes tipos de cristaloides. Vamos a tener unas que son la solución Ringer, y la solución Ringer es acidificante. Vamos a tener la solución Ringer lactato, que la llamamos solución Harman, que es alcalinizante. Vamos a tener la solución salina, que es acidificante. Vamos a tener otras soluciones. Hay una que saca que es aquí en Colombia, que saca el Hospital San Vicente de Paúl, en Medellín, que es parecida al normosol, que es la más parecida, que es más isotónica y más de pH neutro, que son como las ideales. Vamos a tener la solución salina con destroza al 5%. Vamos a tener destroza al 5% en agua destilada. Vamos a tener destroza al 50% en agua destilada. Las soluciones que vienen en agua destilada generalmente no se recomiendan para hidratación. En términos generales, que vienen en agua destilada no se recomiendan para hidratación. ¿Por qué? Porque el agua, la destroza, que es la que le da la osmolaridad, que la vuelve isotónica, se metaboliza rápidamente por el hígado, se utiliza esa destroza y quedan siendo hipotónicas. No tienen electrolitos. Entonces complican al paciente porque el paciente tiene que mandar los electrolitos desde las células hacia el espacio extravascular para tratar de compensar la osmolaridad y eso agrava al paciente. Entonces nunca vayan a hidratar a un paciente con agua destilada. No tiene electrolitos y recuerden que uno de los principios básicos es que la osmolaridad sea igual a la del plasma. Si no, el organismo tiene que compensar eso. Es un desgaste. Entonces los cristaloides, en el caso de los pacientes gastroentéricos, generalmente vamos a tener una solución que llamamos de hidratación.
que van a depender del paciente. Si ustedes tienen acceso al laboratorio, ¿listo? Ustedes pueden medir electrolitos, se pueden medir el sodio, se pueden medir el potasio, se pueden medir el cloro, se pueden medir el calcio. ¿Listo? Eso les va a permitir determinar bien cuál es el equilibrio ácido-base de ese paciente. ¿Se acuerdan del anión K, de todas las fórmulas, ¿no? Para poder determinar cuál es el equilibrio ácido-base del paciente? Pero si no lo tenemos, entonces hay las que son de hidratación y de mantenimiento. Las de hidratación, generalmente, estos pacientes, ¿qué va a pasar con estos pacientes de astrofenia? Si el paciente tiene vómito, diarrea, lo más probable es que el paciente se encuentre en acidosis. Porque recuerden que cuando el paciente se deshidrata, hay vasoconstricción periférica y hay acumulación del ácido láctico a nivel de los músculos. Entonces, cuando se suma todo eso, ¿sí? El paciente está en acidosis. Cerca del más del 90% de los pacientes, cuando se hacen los estudios de equilibrio ácido-base, están en acidosis. Por esa razón, cuando uno no tiene este tipo de examen, si lo tiene, te lo cuadra con los exámenes. Si no los tiene, uno utiliza soluciones alcalinizantes. ¿Eso? Entonces, ¿qué utiliza uno? Ringer lactato. Ringer no. Recuerden que Ringer solita es acídica. Utiliza Ringer lactato. O solución Hart. Entonces habíamos dicho que la hidratación en las cuantas primeras horas las vamos a hacer, en las 8 horas. Entonces usted en esas primeras 8 horas arranca con Ringer lactato. Después, cuando se mira el paciente, cuando estabilizamos el paciente, normalmente estas soluciones tienen exceso de bases o tienen exceso de ácidos. Entonces, eso hay que corregir. Usted le administró una solución alcalinizante. Bueno, aquí les voy a mencionar un concepto que se tiene en cuenta. Por eso estos pacientes sobreviven a pesar del veterinario. Es que lo más importante en la hidratación es el agua. Pero usted agua sola no le puede colocar sin con electrolitos. Pero lo más importante es la reposición del volumen de agua. Entonces, por eso ustedes ven que hay gente que arranca con solución salina y hay gente que arranca con Ringer lactato. ¿Qué es lo que sucede? Que si el paciente está enfermo, esos desbalances o imbalances electrolíticos o de pH, él tiene que corregir. Él los va a corregir. Si tiene el tiempo suficiente de vida, los va a corregir. Pero requiere energía. Y eso paciente generalmente está con anorexia o está con anorexia. Entonces, la idea es que la energía que él necesita gastar la gaste para recuperarse de la enfermedad, no de lo que nosotros le estamos haciendo. ¿Sí? ¿Queda claro? Es decir, por eso los pacientes no sobreviven, ¿no? Él termina corrigiendo sus imbalances electrolíticos si tiene tiempo suficiente para hacerlo. Pero nosotros le podemos facilitar el trabajo, dándole las soluciones que realmente necesita. Entonces, por eso en hidratación vamos a tener unas soluciones que vamos a manejar en hidratación y otras que vamos a manejar en mantenimiento. En hidratación, si no tenemos exámenes, análisis de gases, ni tenemos electrolitos, arrancamos con Ringer lactato. Porque generalmente los pacientes están en acidosis. Cuando un paciente está en alcalosis, que es por eso es tan raro cuando tiene vómito puro. Ya vimos que el vómito puede tener contenido duodenal, ¿no? Entonces el paciente está en acidosis, no está en alcalosis. Para que tenga vómito puro tiene que haber una obstrucción del pilo, que el paciente solo esté vomitando ácido clorhídrico, un tumor, un cuerpo extraño. ¿Sí? Un tumor que no permita el paso del pilo, no solamente vomite ácido clorhídrico. Ese paciente sí está en alcalosis. Que es menos del 5%. Es muy raro encontrar ese tipo de pacientes. Por eso nos vamos con los rutinares. Atacamos con Ringer lactato. Si usted tiene el ecógrafo, pues cuando haga el índice de fosfatabilidad, pues mira el pilo, lo que está ahí se da en la dieta, y pues dice, no, este paciente no tiene eso. Esto no es bonito. Esto estamos haciendo las cosas bien. Entonces usted arranca con esa solución.
cristaloide, a las 8 horas vamos a imaginarnos que el paciente respondió a la hidratación. Entonces se lo va a pasar a una solución de. La idea es lo que les digo, ¿no? ¿Usted lo puede dejar con riñón lactato? Sí, lo puede dejar con riñón lactato. La mayoría de la gente lo deja. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene exceso de electrolitos, entonces uno tiene que ponerse a trabajar y a sacar ese exceso de electrolitos y ponemos a trabajar más al organismo. Y muchas veces uno lo hace, ¿no? Ustedes ven que todo el tiempo se lo maneja con riñón lactato. Pero se lo puede pasar a mantenimiento, que es lo que se recomienda. Y mantenimiento ya puede ser una solución salina. Y usted lo que hace es, como la solución salina es hipertónica, que ahí vemos que la gente no lo ve, usted lo que puede hacer es solución salina, ¿sí?, al 0,45% y destroza al 2,5%. Y le está dando usted algo de energía al paciente. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Coge usted una bolsa de solución salina, en una bolsa de destroza al 5% en solución salina también. ¿Sí? No, mentiras, en agua destilada. Destroza al 5% en agua destilada, 250 mililitros de solución salina y 250 mililitros de destroza al 5% en agua destilada. ¿Sí? Y le queda esta solución. Destroza, queda solución salina del 0,45 y destroza al 2,5. Esto de dónde salió, una solución salina del 0,9% y de una destroza en agua destilada, en agua destilada al 5%. Cuando usted combina partes iguales, usted puede coger el culetrol. Son 100, le saca 50 acá, 50 acá y ya le queda el 2,5. Está colocando por el culetrol, es el perro pequeño. O si no, coge mitad de la bolsa, mitad de la otra. Esas son las soluciones de mantenimiento, donde usted no tiene exceso de electrolitos, simplemente está manteniendo los líquidos en casa. O lo deja con, si el paciente no tiene daño cardíaco ni tiene daño renal, lo deja con la solución salina al 0,9%. Se le quita el riñón lactato y lo pasa a solución salina de llena de lactato. Entonces, esos son conceptos que se manejan también hoy en día, ¿no? Una solución es para la prehidratación y otra solución es para el mantenimiento. Y nos vamos a los coloides. Los coloides son de controversia. La mayoría de los colegas no los utilizan. Yo creo que nadie utiliza coloides. Hay Macel, Stran 40, Stran 70, ni siquiera los han visto en las clínicas. La idea de los coloides, bueno, los coloides vamos a tener unos que son sintéticos y otros que son naturales, por definición. Los sintéticos se asemejan entonces a la albúmina. Entonces ellos van a trabajar por la parte de la presión oncótica. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es aumentar la presión oncótica. Si aumentamos la presión oncótica, entonces aumenta la presión hidrostática. ¿Listo? Entonces van a mantener los líquidos dentro de los vasos. Casi no los hemos utilizado nosotros en nuestra región, en nuestro país. Pero sí hay datos en la literatura, en otras partes, en que se los utilizan. Son el Stran 40, como les mencionaba, el Stran 70, el Aemacel y el Eptax. Esos cuatro antasados. Y el problema es, uno de los problemas es que pueden desarrollar shock anafiláctico. Usted los coloca la primera vez, no pasa nada. Los va a colocar la segunda vez y el organismo ya reacciona a ese tipo de proteínas. Son proteínas ajenas al organismo que se están colocando por dentro. Se puede presentar shock anafiláctico. Y lo otro es que se hicieron estudios en humanos. Recuerden que no podemos hablamos de humanos. Y se encontró que aumentan la mortalidad en el paciente séptico. Los en humanos, chao pescado.
paciente que es séptico, adiós correcto, no se le corta todo. La parvovirosis es un paciente séptico, paciente que tiene parvo. Sí, no, ¿y por qué? ¿Quién les dio enfermedades infecciosas? Allá está, ¿no? Voy ganando las elecciones. ¡Ah! Funcionando, ¿no? Se supone que eso, a ver qué hace una salud. Los pacientes con parvo se mueren por coli septicemia. ¿Listo? ¿Sí? Entonces está demostrado que un paciente de parvo es un paciente séptico. Por eso que es una enfermedad viral se le pone el antibiótico. ¿Listo? ¿Sí? Y el antibiótico que se le pone es para entonces, en este tipo de pacientes gastroentéricos, como les digo, es de controversia el uso del producto. Ventajas, son caros, no los utilizamos, entonces nos llegó la información cuando nunca los habíamos utilizado. Qué bueno, hice las cosas bien durante todos estos años. ¿Sí? Entonces, es ese tipo de información que nos llega. Si ustedes llegan a necesitar el uso de un coloide, lo mejor sería transfusiones de albúmina. Si no tienen albúmina, pues entonces hacemos una transfusión sanguínea y ahí va todo. Entonces recuerden que también las transfusiones son necesarias, ¿no? Con las transfusiones, ¿se acuerdan cómo hacemos el ejercicio de transfusiones? Ya lo vieron en la cirugía también. Hematocrito deseado, hematocrito del donante o hematocrito del donante igual a multiplicado por los donantes. Entonces, ¿se acuerdan para el examen? ¿Ah? Tenemos 3 horas para el examen, así que lo damos. Sería Katia Luz Andrea nos presta el auditorio completo. Viendo un diplomado que hice de emergencias, ¿sí? Nosotros calculábamos, ¿recuerdan? Era 88 mililitros kilogramo de exceso, era la sangre entera en caninos y 60 mililitros por kilogramo de sangre entera en felinos. Entonces tomábamos que las transfusiones solamente se hacían para los pacientes que tenían anemia severa, la moderada ni la leve se les hace transfusión. Se supone que el paciente se va a recuperar. Hacemos unas medidas terapéuticas. Entonces, cuando calculamos el volumen total de la sangre, ¿se acuerdan que tratábamos de subir el hematocrito al mínimo? A 37, 35, más o menos tratábamos de subirlo. Lo que dicen estos señores que son expertos en hematología y transfusiones y estos cuentos es que no es necesario. Que los volúmenes de sangre que se necesitan son menores, que lo podemos perfectamente subir a 28 a 30. Porque lo que necesitamos es mejorar el transporte del oxígeno. Esa es la explicación de ellos. Entonces, ahí el animal quedaría con una anemia leve. ¿Sí? Entonces el animal recuperaría el transporte del oxígeno. Entonces, que esos volúmenes tan altos a veces no son. Se los puede colocar, sí, porque lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, pero que no son necesarios. Que simplemente lo que nosotros necesitamos es que ese paciente mejore su transporte de oxígeno. Y después nosotros hacemos las medidas, igual que cuando tiene anemia leve, hacemos las medidas correspondientes, corregimos, y el paciente, su médula ósea, lo va a sacar de esa anemia. Entonces los volúmenes que estamos calculando de transfusión realmente pueden ser menores, ¿no? Recuerdo lo que yo he estado haciendo y o que proponen ellos, ¿no? Llevarlo a una anemia leve. O 30 sería o incluso un poquito menos, ellos hablan hasta de 8. Entonces esa es una modificación. Por eso la recomendación con ustedes es que lean, ¿no? Lo que estamos viendo aquí está cambiando. Si se dan cuenta del fármaco acá, hay cosas que han cambiado, ¿no? ¿Listo? ¿Sí?
seguirán cambiando. Entonces aquí lo que hacemos es compartir con ustedes una información que tiene que ser reevaluada. Les da unas bases para entender lo que viene, ¿no? Pero generalmente todo eso tiene que ser reevaluado. Entonces, eso sería con respecto a las transfusiones. Entonces hay que mirar, hay que tomar la muestra de sangre. Aquí hay varias consideraciones, ¿no? ¿Sí? Si el paciente está deshidratado, nosotros le tomamos la muestra de sangre, ¿cómo va a salir el hemoconcentrado? Entonces, si el hematocrit, lo que pasa es que yo no pude encontrar ese dato, lo busqué y no lo encontré. Hay una fórmula mediante la cual, de acuerdo al porcentaje de deshidratación, se le hace una corrección al hematocrit. Ahí les dejo la inquietud, pues, de pronto la doctora Yanel la tenga. No sé, entonces, si les da por decir algo 37 y es un paciente que tiene una deshidratación, ese paciente tiene anemia. ¿Sí? Entonces se le aplica esa fórmula y se determina en cuánto está el hematocrito real de ese paciente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Para qué? Porque si ese paciente no necesita transfusión. ¿Listo? ¿Sí? Entonces hay que hacerle la corrección por deshidratación. Es una corrección del hematocrito por deshidratación. Bueno,